Bueno, en este videito vamos a hacer un pequeño repaso del fondo fijo para que puedan rendir en esta mesa de mayo. Cosas a tener en cuenta del fondo fijo. ¿Para qué me sirve el fondo fijo? En una empresa, supongamos, grande, que tiene que ir a hacer gastos menores. Tiene que ir a sacar una fotocopia, ir a comprar algo para los empleados, para compartir, lo que sea. Tener que hacer todo el trámite engorroso, emitir un cheque o ir a pedir plata y autorizaciones al gerente, etcétera, pueden ser trámites que nos duren varios días y la verdad que las fotocopias las necesitamos ahora o queremos compartir algo ahora, por lo que se crea un fondo fijo, ¿sí? Que es una caja chica, ¿sí? No físicamente, sino que se le expresa así, para poder hacer estos gastos menores que tiene que hacer la compañía sin necesidad de hacer trámites demasiado engorrosos ni pedir permiso. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Fondo fijo, al ser una caja, al igual que la cuenta de caja, es una cuenta de activo. Aumenta por el debe y disminuye por el haber. También, una vez cuando se constituye el fondo fijo, se le limita un monto, ¿sí? Se constituye por un monto y a su vez se le asigna un monto para los pagos. Entonces decimos, bueno, supongamos, yo voy a constituir un fondo fijo por 1.000 pesos y este fondo fijo va a poder realizar pagos de hasta 200 pesos. Si vamos a sacar fotocopias y las fotocopias nos salen 300 pesos, no puedo utilizar el fondo fijo ya que me aguanta hasta 200 pesos. Voy a tener que hacer todo el trámite del cheque, etc. Si las fotocopias me salen 150 pesos o la luz que tengo que pagar, el gas, etc. me sale 150 pesos, puedo utilizar el fondo fijo. Otra cosa a tener en cuenta es que lo puedo reponer. El fondo fijo, cuando se me está agotando o cuando la empresa decida, puede ser repuesto. Y, como dije recién, el fin primordial es evitar todo este trámite administrativo y agilizar la operatoria de la empresa. Bien, empecemos. ¿Cómo se constituye el fondo fijo? ¿Sí? A través de una minuta contable, la empresa decide constituir un fondo fijo, coloca un monto, voy a constituirlo por tanto monto y va a soportar gastos hasta este monto específico. Vamos a un ejemplo. La empresa constituye un fondo fijo por 1.000 pesos emitiendo un cheque. El mismo se utilizará para gastos menores a 200 y se repondrá a los 300. Quiere decir que cuando el fondo fijo disminuya hasta 300 pesos se volverá a reponer el mismo. Veamos cómo se registra. El fondo fijo, al igual que las conciliaciones bancarias, tienen registraciones tanto contables en la contabilidad, en los asientos de diario, como en planillas, ¿sí? Acá vamos a registrar contablemente y a su vez de manera paralela utilizar una planilla de fondo fijo. La registración contable es muy sencilla. Fondo fijo, cuenta de activo, aumenta por el debe, por el monto de la constitución, que es 1.000, contra banco. ¿Por qué banco? Porque lo constituimos con un cheque. Cuando emito el cheque, disminuye el banco. Cuenta de activos, disminuye por el haber, por 1.000 pesos. Y acá, como les decía, además de la registración contable, hacemos la registración en la planilla de fondo fijo. Fecha, ponemos la fecha en la que constituimos, constitución del fondo fijo, y en este caso me entra dinero al fondo fijo, 1.000 pesos, saldo 1.000 pesos. En esta planilla vamos a registrar todas las operaciones. La reposición, el uso, disminución, aumento, constitución, todas las operaciones que realicemos con el fondo fijo. Ya lo constituí, ahora está listo para ser utilizado. La compañía abona luz por 150, gastos varios por 1.000, resma de papeles 200, elementos de limpieza 200 y combustible 200 pesos. Dijimos que el tope de este fondo fijo era de 200 pesos, entonces vamos a poder incurrir en gastos con el fondo fijo hasta el límite de 200 pesos. En este caso incluiría todos los gastos excepto los gastos varios. Y acá hay algo muy particular. Cuando yo utilizo el fondo fijo no realizo ninguna registración contable por el uso del fondo fijo, sino que solo lo registro en la planilla. En este caso, tanto las resmas, la limpieza, la luz y el combustible no los registraría contablemente y solo voy a registrar los gastos varios. Como vemos acá, pago los gastos varios de 1.000 pesos con el banco. Se consume, no se registra la cuenta contable y sí en la planilla de fondo fijo.
¿Qué quiere decir? En la planilla que vimos vamos a poner la fecha del asiento, concepto de utilización, cuenta, vamos a poner luz, gas y teléfono por los 200 pesos en salida, vamos a poner las resmas, la librería y papelería en salida, el combustible en salida y el saldo me va a disminuir por los 150 pesos, los 200 y los 200. Y acá voy a registrar el saldo que tengo, pero todavía contablemente no registro nada cuando utilizo el fondo fijo. Después voy a reponerlo al fondo fijo una vez que lo usé, ya sea cuando llegue a 300 en este caso o en cualquier otro caso, cuando la empresa decida, voy a reponer el fondo fijo. Cuando repongo el fondo fijo, ahí realizo el asiento como si lo estaría utilizando, ¿sí? Entonces, ahí sí voy a registrar la luz que ya pagué, el gas, el combustible, la resma, todo lo que utilicé, lo voy a pagar con el fondo fijo, ¿sí? Lo voy a registrar contra el fondo fijo. Y además voy a hacer la reposición del mismo. Entonces voy a debitar el fondo fijo contra banco en el caso que sea un cheque. Por ejemplo, acá podemos ver luz, gas y teléfono 150, combustible y lubricantes 200, insumo de oficina 200, elementos de limpieza 200, contra el fondo fijo. Estos son todos los gastos que utilizamos o por los cuales utilizamos el fondo fijo. Y acá hago la reposición. Fondo fijo contra el banco. Cuando realizo la reposición del fondo fijo, me vuelvo a la planilla y también lo registro. Pongo la fecha, concepto reposición, cuenta fondo fijo y en este caso una entrada. ¿Por cuánto? Por los 750. Saldo va a ser el mismo saldo que tenía antes, los 1000 pesos. Entonces, cuando hago la reposición, hago como el asiento que hubiese hecho en la utilización, que no lo realizo, y hago la reposición, fondo fijo contra banco. Hasta ahora entonces vimos la constitución, el uso y la reposición. ¿Qué otra cosa puedo realizar con el fondo fijo? Aumentarlo o disminuirlo. Constituí un fondo fijo de 20.000 pesos, la verdad que es mucho, me sobra plata, prefiero invertirle, no tener tanta plata parada, lo disminuyo a 10.000 pesos. O al revés, constituí un fondo de 20.000 pesos, la verdad que los gastos diarios son muchos, lo tengo que estar reponiendo todos los días, no me sirve, entonces aumento el fondo fijo porque para que vaya acorde a la operatoria de la empresa. Cuando aumento o disminuyo el fondo fijo, en este caso lo estoy disminuyendo. Doy de baja a fondo fijo contra la cuenta caja o valores a depositar. Es indistinto. Y saco la plata del fondo fijo, disminuyo el activo contra el efectivo que va a caja o a valor a depositar. También lo registro en la planilla. Concepto disminución, cuenta caja, fondo fijo, y sería una salida de dinero que me afecta al saldo. Y el aumento de fondo fijo es exactamente igual que cuando lo constituyo. Fondo fijo contra banco, ¿sí? Lo constituyo con cheque. Fondo fijo contra banco y también me impacta en la planilla. Por último, si se decide anular el fondo fijo, sería totalmente como este asiento, solo que sobre el total. Por último, tenemos la posibilidad de hacer un arqueo del fondo fijo. ¿Esto qué quiere decir? Contar físicamente el dinero que tengo en el fondo fijo para ver si me coincide con mis registros. ¿Qué me puede pasar? Que tenga de más, que tenga de menos o que tenga lo mismo. A diferencia de la caja, el fondo fijo, yo cuando voy a una fecha específica a contar el fondo fijo, voy a tener dinero, pero también voy a tener comprobantes. Los comprobantes que fui ingresando cuando fui pagando cosas, si todavía no lo repongo. Entonces, entre el dinero que tengo y los comprobantes, me debería dar la totalidad del fondo fijo. En el caso de tener de más, tengo que registrar un sobrante. En el caso de tener de menos, tengo que registrar un faltante. Y en el caso de tener lo mismo, no registro nada. En el caso, acá está el caso de la caja, pero en el caso del fondo fijo, se debería registrar el faltante contra fondo fijo. El sobrante de este lado, porque es un resultado positivo, aumentan por el haber, y por el lado del debe, el fondo fijo. Acá explicamos justamente lo que les decía, que no solo voy a contar el dinero, sino que también voy a utilizar los comprobantes que tenga en el fondo fijo. Bueno, con esto es un repaso rápido sobre fondo fijo para poder realizar la mesa.